nuevamente aquí en Dame el Poder. Hoy un programa de lujo. Vamos a hablar de todo el tema de cómo es el impacto en la opinión pública de las últimas medidas, cómo están posicionados los diferentes candidatos, aunque la gente, si hay algo que no piensa es en las elecciones del año que viene, con Luis Costa, y prestigioso analista político, y todo el tema de la problemática, porque en definitiva ser empresario pyme en la Argentina es como remar en dulce de leche, con Oscar Joffre, quien es asesor del presidente del Banco Ciudad. Antes, les quiero hacer un breve comentario con respecto a lo que está pasando en estos días. Vimos que hay una puja de poder, como suele ocurrir cuando no gobierna el peronismo, y muchos de los temas que estaban llevando adelante, aunque sacaron muchas leyes del oficialismo, no salieron. Uno, la reforma política, por supuesto a instancias de gobernadores que quieren conservar los feudalismos en sus respectivas provincias. El otro tema es que de alguna manera le impusieron una agenda que tiene que ver con el plan de emergencia social, que la emergencia existe, vaya si la hay, 30.000 millones para las organizaciones sociales que no son kirchneristas. Y ahora este tema que está dando vueltas de ganancias, que todo esto tiene que ver con que la sábana es corta, con que no hay plata y lo poco que hay, que en definitiva está viniendo de la deuda, vamos a ver cómo se reparte. La plata, como ustedes saben, viene o de los impuestos, o de deuda, o de emisión. O sea, no es lo que hablamos todo el tiempo. Somos 9 millones de personas que de alguna manera mantienen a todo el sistema y a 20 millones de jubilados, empleados públicos y beneficios sociales de los planes. Esta ecuación no cierra y de alguna manera hay que sacar la plata y por eso es esta puja de poder. En el medio de este proyecto opositor, que como ustedes saben está metido el tema del juego, porque en el proyecto del gobierno el impuesto al juego era mucho menor y en el impuesto de estos opositores, mejor dicho, el impuesto oficial era mucho mayor y en el impuesto de la oposición el impuesto es mucho menor. Dato a investigar y a tener en cuenta. Pero bueno, hubo como una especie de paños fríos, no sale ya la ley. Y fíjense que la Iglesia hizo un llamado para que en la Argentina haya trabajo digno y bien remunerado. El jefe de gabinete, Marcos Peña, ayer en ProPyme, un evento muy importante de apoyo a las pymes de Techint, dijo que este tema, con una pregunta que le hizo un asistente, de cómo iban a incluir a toda esta gente que está fuera del sistema, fue muy interesante porque dijo que iban a propender, obviamente, la educación en los distintos niveles, a desarrollar también el interior, que esto también lo dijo muchas veces Macri, para que la gente no venga toda al conurbano y a Buenos Aires, sino que se localice y se desarrolle, el desarrollo sea federal, entre otras cosas con el Plan Belgrano. Y también habló de estos 30.000 millones, donde en realidad son para la gente que está fuera del sistema realmente y que reciclan o que, por ejemplo, tienen cooperativas, para que estén organizados formalmente. No vamos a entrar en detalles, lo haremos en otro programa. Sin embargo, esto es necesario, pero no sé si va a ser suficiente. Lo cierto es que hay que ver cómo quedan posicionados los candidatos, porque Massa, por lo que estuve averiguando entre grandes inversores, quedó bien posicionado popularmente con este proyecto. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que saquen el impuesto a la ganancia prometido? Acá en este programa le hemos hablado 1000 veces este impuesto tan injusto. El tema es si está la plata, si no está. ¿Y quién va a pagar? Porque de una manera lo vamos a terminar pagando todos, con lo que les acabo de decir antes. Entonces, si no está la plata, lo cierto es que por ahí hay que ver cómo queda posicionado para el futuro, porque no es un dato menor que los inversionistas que están viendo cómo se comporta la oposición, porque no es solo la gobernabilidad que te va a tener Macri, sino qué es lo que va a hacer la oposición con los proyectos a futuro para que vengan acá a poner la plata. Entonces, gastar lo que no hay no es algo que al que viene a poner acá plata e invertir le divierta, porque no sabe si después la va a poder sacar, cuánto le van a cobrar de impuestos para pagar, en fin. Todo esto son datos muy importantes y yo lo que me pregunto es ¿para quién está gobernando este gobierno? He podido charlar con mucha gente en el interior en distintos pueblos, como por ejemplo una enfermera de un hospital público que lo votó a Macri. Y me sorprenden las cosas que dicen, porque aunque son sensibles a la pobreza, en los pueblos se nota mucho. También me dijeron, yo creí que iba a sacar los planes y no los sacó. Un economista muy famoso me dijo lo mismo. Creo que Macri está gobernando para los que no lo votaron. Una gestora en otro pueblo y una empleada doméstica también me dijo en el conurbano, en el interior, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que aunque te seguía teniendo fe, todas estas medidas de que veía esto de los 30.000 millones, que les expliqué en razón de qué son, pero a la gente, mucha gente, aunque entiende el tema de la pobreza, no le simpatiza. Y en los pueblos se nota más esa grieta. La grieta verdadera es entre los que trabajan y los que no trabajan. Porque el que no trabaja y vive de beneficencia social está al lado. A veces hay 3 o 4 en la misma cuadra, mientras que ellos trabajan todo el día y el de al lado cobró lo mismo sin hacer nada. Entonces yo me pregunto, ¿para quién está gobernando? Aquellos que recibieron todos estos enormes beneficios aumentaron en 1 millón los planes. Los que no lo votaron realmente recibieron un montón. ¿Lo estarán registrando? Y les digo todo esto porque desde el punto de vista del análisis político, cuando dicen el costo político o no que va a pagar el gobierno con respecto a determinadas medidas, ganancias, si veto o no, qué va a pasar en las elecciones,
todo esto va a tener que ver mucho para las próximas elecciones. Todos los beneficios que le dio a los que no lo votaron, ¿lo estarán registrando? Lo que están esperando los que lo votaron, ¿lo van a recibir? ¿Y cómo van a digerir? Más allá de que sí tienen fe en el sistema. Todo esto lo vamos a ir viendo después de la pausa y en los próximos meses seguramente. Ya volvemos, no se vayan. Auspicia este programa Banco Provincia. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, Luis. Muchas gracias por la invitación. Luis Costa, bueno, de Quiddity, uno de los directivos de Ipsos Mora y Araujo, ¿te acordás? Me acuerdo ahí perfectamente, te conocí, sí. y ahora estás en Quiddity. Bueno, yo estuve haciendo una lectura muy de notera, de cuando yo trabajaba en el noticiero, y aprendí esto de charlar con la gente y escuchar, ¿no? ¿Para quién está gobernando Macri? ¿Y cuál es la percepción que vos tenés, ¿no? De cuál es el costo político que puede pagar una medida o en otra? Y todo esto de cara a las elecciones del año que viene, porque me parece como que hay como un viraje, ¿no? Hacia lo social y no tanto hacia los que lo votaron. Pero bueno, quiero ver cuál es la mirada tuya con tus datos. Mirá, a ver, es interesante la pregunta y es compleja la respuesta. La base de sustentación de Macri sigue siendo la estructura de voto que tuvo, digamos, en la segunda vuelta, ¿no? Muy fuerte de apoyo de lo que fue la primera vuelta, y ese 51% que termina sacando. Ese en la segunda vuelta. Esa es la estructura de base de apoyo que él tiene. Digamos, el modo en que ha estructurado la comunicación política del gobierno, no necesariamente la política, digamos, las decisiones que toma de gestión el gobierno, la forma de comunicar políticamente el gobierno está orientada a ese 51%, ¿no? O sea, todo lo que dice, las expresiones, los comentarios, la publicidad del gobierno, etcétera, ¿no? Es decir, el llamado al diálogo, el contraste constante y frecuente con el pasado reciente, o sea, con el kirchnerismo, es una constante de todos los funcionarios de gobierno. La búsqueda de enfrentamiento con Cristina Kirchner, de polarizar con el kirchnerismo, es una continuación de la campaña. Y el tratar de poner a Massa, digamos, por abajo de la mesa, porque, digamos, hay una situación de conflicto electoral muy grande, se comparten electorado. Ese es el problema que tienen con Massa. Eso en cuanto a la comunicación, ¿no? Es decir, insisto con esto, la idea de que es un gobierno que dialoga, etcétera, y que va aprendiendo y puede dar marcha atrás, etcétera. Eso todo desde el punto del discurso. Ahora, después es un gobierno que ha tenido que enfrentar una situación económica aparentemente no en la línea de lo que esperaba, y entonces la gestión del gobierno va en una dirección que lo obliga a sostener cierta posición del Estado de sostener sectores sociales muy desventajados, ¿no? Es decir, los últimos 12 años Argentina hizo crecer mucho el Estado, como en otros momentos de su historia, y lo hizo crecer para sostener sectores enormemente vulnerables. Una economía que no para o que continúa con una inflación alta, las inversiones que no vienen y una economía que no se reactiva, bueno, obliga al gobierno a tener una presencia estatal. Entonces yo creo que hay dos niveles que marchan en paralelo, ¿no? Lo discursivo y lo que el gobierno está obligado a gestionar, ¿no? ¿Qué son los últimos informes e investigaciones que estás haciendo vos con respecto a el posicionamiento de estas figuras de la política, ¿no? Massa, esta puja de poder, la foto con Kicillof, por otro lado los otros gobernadores, esto no, es el peronismo, él y Cambiemos, o sea, ¿cómo los ves? Mira, lo más interesante creo que ha pasado... A ver, Argentina es una sociedad en transición en este momento, ¿no? O sea, todo el año 2016 es el kirchnerismo que empieza ahora de alguna manera a desaparecer, y el macrismo que trata de nacer, ¿no? Si hay algo que no termina de concluir y algo que no termina de nacer. Ese yo creo que es la foto del 2016, ¿no? Ahora, en cuanto a juegos de sumas y restas, el kirchnerismo terminó, bueno, siendo muy afectado a nivel nacional, o sea, Cristina Kirchner y Daniel Scioli, por nombrarte los dos más claramente identificados con ese espacio,
tienen una situación de imagen muy parecida, alrededor de 35 puntos. Y en contraste, las figuras del oficialismo nacional están en 50 puntos o más. Y esto me refiero a María Eugenia Vidal, que es claramente, tiene una enorme potencia con respecto a la gente, o sea, tiene un enorme nivel de aprobación de su gestión y de su imagen. Lo mismo le sucede a Macri. Ahora, todo esto está sustentado por esto que hablamos antes, es la población de votación de la segunda vuelta, ¿no? O sea, Macri polariza parecido a como en algún momento polarizaba Cristina. Es decir, los rechazos de Macri están parecidos a sus niveles de apoyo. Entonces está en una situación de tensión que lo obliga a mantener esta situación digamos, de un Estado fuerte que sostenga la conflictividad social. Después, bueno, Gabriela Michetti, Elisa Carrió están como en un segundo plano, pero también con valores de aprobación altos. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, ahí está ¿cuál es el problema del gobierno? Lo que tiene es, a Massa y a Stolbizer serían los segundos y terceros con mejor imagen. Y van a competir en un territorio muy complejo que es probablemente la provincia de Buenos Aires, con el agravante de que Massa es muy potente en el conurbano, Margarita Stolbizer es muy potente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Así que ellos forman un combo que le permite jugar con diferentes sectores, con diferentes públicos. El posicionamiento de Massa es más peronista, clásico, y Margarita Stolbizer le da la cuota radical, algo parecido a lo que Cambiemos en algún momento armó, ¿no? Ahora, con otro problema más. Si bien Cristina Kirchner está débil en algunos lugares del interior del país, sobre todo en la zona centro, que tampoco eso es tanta novedad, ella es muy potente en el conurbano. Entonces, por lo menos hasta ahora vamos hacia un escenario electoral conflictivo de tercios en la provincia de Buenos Aires el año que viene, ¿no? Y con Cambiemos todavía sin un candidato bien definido. Igual sabemos que Cambiemos son enormemente capaces de construir candidatos, así que yo eso no lo tomaría ahora como una señal de nada, ¿no? ¿Es cierto que a pesar de las medidas antipáticas y de todo esto que estamos viviendo, sigue habiendo un gran apoyo de la enorme inflación, de que todavía estamos en recesión, de que todavía recién ahora está empezando a bajar la inflación según los datos oficiales y demás? ¿Que el gobierno todavía conserva un alto apoyo? Bueno, lo que te dije, estamos más o menos en 50 puntos. Dentro de poco voy a tener números nuevos. Lo que he escuchado de colegas es que hay una tendencia hacia la baja, ¿no? Pequeña, pero hay una tendencia. Algo de eso estuve viendo. Un poco de adelanto de números nuestros, pero todavía no es concluyente. Lo que todos estamos encontrando, nosotros también, hay una enorme diferencia entre la evaluación del presente y las expectativas, ¿no? Y creo que ahí se esconde parte del secreto del sostenimiento de un nivel de aprobación que podríamos considerar como alto en el presidente. Creo que la sociedad argentina todavía está sufriendo el pánico de la frustración enorme que significó el 2001. Entonces lo que se esconde atrás de las expectativas para el año que viene es un terror muy claro de que esto termine otra vez en una especie de tragedia social como fue el ciclo de la Alianza. Entonces hay una necesidad de creer que esto va a conducir hacia algún lado, ¿no? ¿Qué imagen tiene en los distintos estratos sociales todo este tema social, ¿no? Todos los días las marchas, los piquetes, o sea, ¿cuál es el impacto en la opinión pública? Bueno, mira, los piqueteros y el sindicalismo en general tienen una pésima imagen hace 15 años, ¿no? O sea, no son sectores sociales con enorme apoyo público, ¿no? Generalmente lo que representan es una molestia para la mayor cantidad de gente que está circulando, ¿no?, por la ciudad. Y además los sindicalistas particularmente, por su propia historia, son adjudicados como sectores no muy vinculados a la transparencia, a la no corrupción, etc. Me refiero a lo que la gente menciona sobre ellos, ¿no? ¿Vos tenés cuáles son o venís analizando las preocupaciones de los argentinos, inseguridad, corrupción y demás, y en qué orden está? Porque ha ido modificándose esa escala. En realidad, a ver, la preocupación por la inseguridad ha estado presente siempre y en primer lugar. No ha variado más que entre 55 o 70% inclusive de los entrevistados. Ese es el movimiento de la preocupación por la inseguridad. Lo que ha crecido este año es la preocupación por la inflación y la preocupación por el desempleo, ¿no? Esos son los dos que crecieron. La inflación, sí, lo que pasa es que la inflación no es tan novedosa porque es una constante de los años anteriores, ¿no? Igual sabes que depende cómo uno lo pregunte en la encuesta.
Si vos a los entrevistados no le das ninguna opción y le decís que espontáneamente digan cuáles son los principales problemas, la corrupción no tiende a aparecer. Si vos lo mostrás en un listado de opciones, la corrupción es seleccionada en mayor medida, lo cual demuestra la verdadera presencia mental que tiene la corrupción en los ánimos de la opinión pública, que no es tan grande como se cree, ¿no? Como sociólogo, dejemos de lado los datos, las encuestas y tu análisis desapasionado, ¿no? De eso se trata la sociología, de analizar como un análisis de laboratorio la sociedad. ¿Qué es lo que más te preocupa, teniendo en cuenta esta conflictividad, alta conflictividad social, esta enorme pobreza, este consumismo en el cual estuvimos envueltos, consumiendo sin recursos, sin plata genuina, lo que no teníamos hasta que se acabó? ¿Qué es lo que más te preocupa, ¿no? La gobernabilidad? ¿Y esto cómo se inserta dentro de la gobernabilidad? Esta Argentina que viene, ¿cuáles son los grandes desafíos? ¿Qué es lo que ves con preocupación? Que sería el gran desafío de un gobierno. Sí, a ver, algunas cuestiones macros y otras cuestiones más sociales, ¿no? La región de América Latina sigue siendo una región que está enormemente preocupada, me refiero de México para abajo con diferentes tenores, las mismas preocupaciones del desarrollismo en la década del 50, ¿no? De Prebisch y toda esa gente. O sea, es una región que sigue batallando por el desarrollo, ¿no? Entonces siguen siendo países que tratan de reconvertir su estructura social en general vinculada a un nivel de producción más sano, ¿no? En cuanto a lo que creo que es más preocupante en cuanto a la composición social es la desarticulación del tejido social clásico que tenía Argentina. O sea, la sociedad argentina viene hacia un proceso de aumento de la pobreza y de un nuevo tipo de pobreza de mediados de la década del 70 hasta acá, ¿no? O sea, Argentina viene con un nivel de transformación social y de creación de un nivel de pobreza que no tiene que ver solamente con los ingresos, ¿no? Esto se está estudiando cada vez más en la academia, ¿no? Pero la pobreza que hoy tiene América Latina, ¿no? Que es una región donde hay una enorme pobreza comparada con otras regiones del mundo, son poblaciones que casi conforman estados paralelos, es decir, son sociedades paralelas, ¿no? Con sus propias reglas, donde el Estado no interviene o se retira a propósito, con otro inclusive lenguaje. Otra cultura. Claro, es un espacio comunicacional completamente distinto, con otras reglas de acumulación de dinero, donde los valores de justicia y de lo bueno y lo malo son otros, y por lo tanto no se resuelve simplemente con darle dinero, ¿no? Donde, prima la situación del narcotráfico, el acceso la construcción de prestigio distinto. Por ejemplo, es muy interesante ver, cuando aparecen casos de los narcos que se sacan fotos con armas, ¿no? Como que eso les da prestigio, ¿no? Eso tiene que ver, creo que es un ejemplo cultural de cómo se ha transformado ese sector social. Y ese es el desafío, que no es solamente darles plata. El desafío es cómo se vuelve a convertir eso, ¿no? Lo veo muy complejo. En otro programa me gustaría hablarlo, solamente desde el punto de vista sociólogo y con respecto a cómo hicieron otros países y demás. Bueno, cómo no. Yo te agradezco mucho haber estado acá, Luis. A vos por la invitación. Y te espero otro día. Cómo no. En el próximo bloque, Oscar Jofré, con todos los temas de usted que tiene un microemprendimiento, una empresa pyme o trabaja en una empresa, para ver cómo están en este momento y cuáles son las perspectivas. Ya volvemos, no se vaya. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos, Dame el Poder, Oscar Jofré, gracias por venir.
Y bueno, además de que asesorás al presidente del Banco Ciudad, estuviste en el Congreso de Desarrollo Económico y Financiero, muy interesante ayer, y hubo algunas conclusiones que, la verdad que no es que te pido que seas mi portavoz, pero estuviste ahí, yo no pude estar. El Congreso fue, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. El Congreso fue muy interesante, se abordaron temas de economía, de desarrollo económico internacional, muy macro, con gente de la Universidad de Harvard en particular, y luego hubo algunos referentes de economías latinoamericanas que dieron algunos ejemplos aislados para tener en cuenta. Después de eso se habló de algunos temas vinculados con el nuevo tipo de moneda digital o los medios de pago electrónicos ya superados que permitirían tener herramientas en futuro sin mover el papel moneda. Y por último, y la parte final trató con algunos presidentes de bancos centrales la problemática de los bancos centrales en la economía y esto. Ahí estuvo Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Y con respecto a esta movilidad del dólar, digamos que esto no va a tener incidencia, algo así. Bueno, sí, en este caso, Federico Sturzenegger, en su elocución mencionó concretamente cómo era la política monetaria y cómo era esto de las LEVAX y las tasas, que habían estado altas y que se habían empezado a acomodar últimamente, aún en un mes de inflación. Él lo que estaba diciendo es que está desarticulando esto del aumento del tipo de cambio vinculado con el aumento de tasas y el aumento de precios. Que la clave sería que como no es la emisión como hacían antes, hay ejemplos como que con la nueva presidencia de Estados Unidos en que subió el dólar, esto no se transfirió a los precios. Y era la forma de explicar que de alguna manera estábamos ligados a otra forma de administrar este tipo de economía monetaria. Ojalá. Que el aumento del dólar no se traslade a los precios, porque es la tragedia nuestra. Sí, sí. Ahí está, en las notas que yo hacía cuando era más chica. Sí, pero bueno, las pymes. En la Argentina yo siempre digo que es como remar en dulce de leche, ¿no? El que tiene una librería, un kiosco, una empresita, una empresa más grande, 300, 100, 200, 10 empleados, 3 empleados. Sí, sí, sí. Contame, ¿cuáles son las perspectivas de las pymes? Hay algunas que la están pasando bien y otras no tanto. En algunos sectores la están pasando mal. Ha sido un año de muchísimos ajustes, vinculados por un lado con la herencia y vinculados por otro lado con la explosión del ajuste vinculado con el cambio de tipo de cambio. Y al principio de todos estos ajustes se produjo un ajuste de precios muy importante, que afectó fundamentalmente a las más chicas, que no les permitió en todos los casos transferir el total de los ajustes de precios dentro de sus costos y les bajó rentabilidad. Sumado a ello, producto de distintas razones y desajustes de precios y otras políticas, aún las tarifarias, hizo que se retrajera singularmente la demanda, y esto afecta fundamentalmente a las más pequeñas, sobre todo de productos que pueden ser sustituidos o no son consumidos como eran en otras épocas. Ahí salió CAME con algunos índices de disminución de las compras, etc. Esto ha afectado tanto a los comercios como a las industrias, aunque siempre hay islas y niveles de actividad que permiten tener utilidades razonables. Estábamos viendo el mundo de las curtiembres. Hay curtiembres que la están pasando mal por el tipo de cambio, la falta de competitividad, el precio de los cueros a partir de los frigoríficos y el precio de la carne, porque está muy vinculado el cuero con la vaca. Vos lo sabés bien porque... El tema de la carne está estabilizado. Entonces, concretamente las más grandes están mejor porque tienen todavía rentabilidad y exportan sus cueros terminados para hacer, suponte, tapizados de auto en marcas de autos internacionales. Pero las del mercado interno están con dificultades. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay distintos niveles de empresas, distintas estrategias y hay muchas que no la están pasando tan bien. Yo lo que rescato de todo esto es que lo que he visto en algunos índices que mide el Observatorio PYME de Buenos Aires y algunos otros referentes, están indicando que de alguna manera en la pregunta esencial de cómo estamos, no estamos bien, no lo ven que estamos bien, me refiero a los empresarios pymes,
pero que cambió el humor de los empresarios. Y cambiar el humor de los empresarios significa índices que están dispuestos en el mediano plazo a invertir en sus empresas o a endeudarse para mejorar algunas cosas. Y esto sería, en economía, una apreciación de si todos desbandan para ese lado, que la cosa va a mejorar. Por otro lado, hay muchos que dicen que a partir de marzo, bueno, la luz está al final del camino, que el tipo de cambio se está estabilizando. Hoy decía Sturzenegger que mañana van a estar los índices de inflación del último mes y que en promedio no estarían dando mensualizados más del 1,5. Estos son números que se pueden discutir porque hay distintas medidas. Pero si se logra estabilizar de alguna manera el tema de la inflación fundamentalmente, también en el corto plazo van a mejorar las tasas de interés. Y si mejoran las tasas de interés, va a venir automáticamente cierta reactivación, tanto en el consumo, porque las tasas están altas y la gente no requiere créditos por las tasas, como los empresarios pymes que no requieren al crédito porque también están muy altos. Me queda un minuto. ¿Qué consejo le das a los empresarios pymes y a los que tienen un microemprendimiento y demás que no le están pasando bien para poder llegar a ese segundo trimestre del año que viene? ¿Qué pueden hacer? Además, porque hay cosas que son estructurales y que no se pueden modificar. Pagar los impuestos, pagar la tarifa, pagar los sueldos, el costo laboral. Claro, pero la respuesta no es fácil. La respuesta no es fácil. Hay que hacer, yo diría que en todos los casos habría que hacer un puente que permita llegar a la mejor de la situación, que la mayoría de los economistas de nota ven la luz al final de este túnel. Pero bueno, pasar este verano no es sencillo. Hay mucha gente que está suspendiendo cuando tiene mucho personal o agregándole vacaciones para pasar el verano, digamos, de alguna manera. Por otro lado, hay gente que ha decidido liquidar stocks anteriores, que ha ido por innovaciones, que se ha asociado a otras pymes. Nosotros estamos viendo clubs de pymes para salir todos juntos. Para salir todos juntos a hacer mejora de precios o a comprar en el exterior en bloque para conseguir mejores precios. Y muchos exportadores que están, en lugar de ir a los países del primer mundo, están tratando de ir con el tipo de cambio que tienen, que no es tan competitivo, pero estos últimos días mejoró, llegar a los países que antes no buscábamos, como países de Oriente, como países de Asia, etc. Bueno, y aún América. Te escuchamos atentamente, tus consejos, experto en pequeña y mediana empresa, y te vamos a volver a invitar en otro momento. No, y gracias por venir. Gracias. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder, y a todos ustedes, gracias por haber estado.